Entre el 7 y el 9 de agosto de 1945 se vivieron momentos oscuros de la humanidad. El gobierno de Harry Truman ordenó arrojar, por primera y única vez en la historia, 2 bombas nucleares sobre población civil, sobre el entonces Imperio del Japón. Hiroshima y Nagasaki marcaron un final lúgubre para una guerra que detuvo el mundo y se llevó decenas de millones de vidas. Poco tiempo había pasado desde aquellas explosiones que marcarían a fuego la historia. Las ciudades no habían sido reconstruidas ni los heridos sanados, pero los periódicos del globo ya hablaban del nuevo mundo que iniciaba. Un mundo partido y polarizado, donde las 2 potencias vencedoras, Estados Unidos y la Unión Soviética, se disputaban el liderazgo global en un escenario de tensión bélica constante. Al mismo tiempo, la potencia liberada por aquellos artefactos que representaron la culminación del Proyecto Manhattan parecían indicar, a su vez, el inicio de una nueva era, la era atómica. El poderío bélico de la revolucionaria tecnología comenzó a convivir en abrumadora tensión con su contracara pacífica, que asomaba detrás de la humareda que brotaba del desastre. Ciudades enteras alimentadas por energía atómica o tratamientos contra el cáncer dotaban de esperanza a las sociedades industrializadas. La carrera entre las 2 potencias dominantes se desplegaba en cada uno de los ámbitos, y el científico tecnológico no era una excepción. Mientras tanto, los países periféricos observaban la fiesta desde afuera, atónitos y sabiendo que no serían convidados a participar de esa tertulia. En ese contexto mundial surgía en la Argentina el liderazgo del teniente general Juan Domingo Perón, que buscaba construir una tercera posición y guiar al país hacia la justicia social, la soberanía política y la independencia económica. Aparecía como condición ineludible alcanzar o al menos acercarse a la capacidad tecnológica que poseían las principales potencias para posicionar a la Argentina en un lugar de privilegio en el tormentoso concierto internacional. Para ello resultaba sumamente necesario poner en marcha lo que se conoce como una tecnopolítica nacional, es decir, una estrategia de diseño, construcción y uso de la tecnología para impulsar el desarrollo industrial, entendido como un proceso fundamental para la autonomía económica y la autodeterminación política del país. Y por aquellos años, la cuestión nuclear, entendida como una industria industrializante que traccionaba otros sectores sumamente necesarios de la economía, constituía el gran asunto de la época. En ese marco, con el conocimiento nuclear hegemonizado por las principales potencias, surge el Proyecto Huemul, una muestra temprana de los fervorosos intereses del gobierno nacional por impulsar las potencialidades atómicas en nuestro país. Ronald Richter había estudiado en la Universidad Alemana de Praga, participando desde Berlín en el proyecto nuclear del Tercer Reich durante los años de la guerra y emigrando a la Unión Soviética poco tiempo después. Llegó en 1948 junto a un grupo de ingenieros, técnicos y pilotos liderados por el experto en diseño y desarrollo aeronáutico Kurt Tank, que años después diseñaría el flamante Pulki, primer avión a reacción argentino. Por aquellos años, científicos de renombre mundial como el físico argentino Enrique Gaviola, presidente de la Asociación Física Argentina, proponían memorándums que atraigan a científicos europeos, aprovechando la inmejorable oportunidad de dar un salto en materia científica frente a la tierra arrasada que se observaba en el viejo continente. A esta oportunidad, países como Estados Unidos o la Unión Soviética la exprimieron en su máxima expresión, pese a las campañas de difamación que hicieron hacia cualquier otro país que buscara aprovechar el know-how de cualquier científico o técnico que venga de Alemania. Richter logró convencer al gobierno de su proyecto nuclear y en 1949 se puso en marcha en la isla Huemul frente a las costas de Bariloche. Tiempo después, algunas sospechas de que Richter estaba falsificando y exagerando muchos de sus resultados comenzaron a difundirse. Perón, que había decidido embarcarse tempranamente en el desarrollo de la energía atómica, envió una comisión fiscalizadora integrada por científicos para que juzgaran los avances en la isla. Entre los integrantes de aquellas comitivas se encontraba un joven José Antonio Balseiro, que concluyó categóricamente el carácter fraudulento de los trabajos de Richter. El 22 de noviembre de 1952, el contraalmirante Pedro Eusebio Iraola-Goitía, junto a sus hombres, cruzó las aguas del Nahuel Huapi para internarse en la isla Huemul,
mientras Ronald Richter se encontraba en la ciudad de Buenos Aires. Representó aquel momento la clausura definitiva del proyecto que prometía reacciones termonucleares desde San Carlos de Bariloche y causaba la incredulidad de todos los científicos del mundo. A qué traspié no debería alarmar a nadie que estudie la historia. Son múltiples los casos en distintos países de idas y vueltas, engaños, avances de a un escalón y retrocesos de a 2 o 3 en tiempos turbulentos como aquellos. Brasil, por ejemplo, el otro país latinoamericano que había comenzado a adentrarse en cuestiones nucleares, enfrentó obstáculos de igual magnitud. Durante la presidencia de Getúlio Vargas se obtuvieron los planos para la construcción local de un acelerador de partículas estadounidense ubicado en Chicago. Isidor Rabi, miembro de la Comisión Atómica de Estados Unidos y Nobel de Física en 1944, convenció al presidente del recientemente creado Consejo Nacional de Investigaciones en Brasil. El encandilamiento que provocaron las promesas de posicionar a Brasil en la delantera mundial a partir de tamaño proyecto hicieron cometer muchos errores a las autoridades brasileñas. Una vez llegado el modelo en escala de 21 pulgadas, se tardó muchísimo más de lo planeado y no fue hasta 1960 que se puso recién en funcionamiento. Con conflictos técnicos, financieros y de malversación de fondos en el medio, el modelo de 21 pulgadas se convirtió en un objeto extraño y costoso que ya nadie deseaba, pues ya no habían proyectos científicos para él. Volviendo a la Argentina, para el 31 de mayo de 1950 ya se había firmado el decreto que daba nacimiento a la Comisión Nacional de Energía Atómica, cuyo objetivo era administrar e impulsar las iniciativas atómicas dentro de nuestro país. Pasado aquel primer tropiezo, comienza un periodo de sostenido crecimiento en las actividades nucleares, inaugurando Perón una de las pocas políticas de Estado que la Argentina ha logrado sostener. Un número de la revista Mundo Atómico declamaba por aquellos años sobre el plan nuclear argentino. Ese anhelo se ha visto definitivamente cumplido en nuestra patria con la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica, organismo cuya formación no ha significado crear por decreto una ciencia investigadora argentina, sino vincular mediante el establecimiento de un régimen de adecuada colaboración y coordinación todos los elementos humanos y materiales a estas actividades, para no malograr la posibilidad del florecimiento de la ciencia moderna en nuestra patria. La creación de este organismo ha de ser sin duda altamente beneficiosa, pues ello posibilitará una verdadera conjunción de esfuerzos tendientes a una sola finalidad: el progreso del país y su bienestar. Este extracto de la revista no solo es un ejemplo claro de lo que se pensaba en la época acerca del rol que debía tener la recientemente creada CNA, sino que también es un ejemplo claro de los esfuerzos llevados a cabo para construir una cultura nuclear. Es decir, un conjunto de creencias, valores, símbolos que generan un compromiso en la sociedad con los elementos de la tecnopolítica nacional vinculados al desarrollo del programa atómico. Para lograr ser exitosa, esta cultura debía tener incidencia en múltiples actores y sectores, que iban desde los científicos y técnicos hasta los empresarios y trabajadores, pasando por ámbitos políticos y militares. Esta búsqueda se realizaba en el marco de economías semiperiféricas, es decir, un país con capacidades industriales, pero que se enfrentaba a un desarrollo sumamente dependiente, producto de que no controlaba los procesos tecnológicos necesarios para la producción de muchas manufacturas, por lo que pasaba a depender de las economías centrales para la importación de esa tecnología. Esto hacía que fuesen mercados codiciados para los proveedores de estos recursos, por lo que los mismos utilizaban todos los instrumentos disponibles en los aparatos de inteligencia, además de las instituciones mediáticas, políticas y culturales, para frenar los avances en los programas nucleares de las semiperiferias que tuviesen como objetivo controlar todo el ciclo de la energía atómica y generar así autonomía productiva. Ejemplo de esto fue el programa Átomos por la Paz, presentado por Dwight Eisenhower en la Asamblea General de las Naciones Unidas a finales de 1953, donde ya se vislumbraba una estructura argumentativa preparada para enfrentar el comunismo soviético en el marco de la Guerra Fría, un claro instrumento de guerra psicológica que configuraba el programa preparado para ganar influencia sobre los planes nucleares de los países en desarrollo. Una vez establecida, la tecnología norteamericana ya sería difícil, si no imposible,
de sustituir. El hegemón occidental, Estados Unidos, hacía convivir en evidente contradicción una animosidad al desarrollo nuclear de países periféricos, los luego llamados países proliferadores, con el desarrollo de su propio programa atómico, llamando un desarme cuando el crecimiento de sus arsenales nucleares parecía no tener freno. Por eso es que resultaba tan necesario construir esa cultura nuclear que transformara el desarrollo nuclear argentino en un objetivo compartido por todo el tejido social en su conjunto, lo que permitiría sostenerlo en el tiempo aún a pesar de los cambios en los regímenes políticos y las presiones extranjeras, dos hechos casi cotidianos en la historia argentina del siglo XX. En un contexto sumamente difícil para un país con la posición geopolítica de la Argentina, Perón, desde la tercera posición que lo caracterizó, supo dejar los cimientos bien afirmados y el camino marcado para un sector que convertiría a la Argentina en ejemplo de desarrollo y de aplicación de una tecnopolítica con carácter nacionalista profundamente exitosa. Para la primera conferencia internacional sobre usos pacíficos de la energía nuclear, realizada en Ginebra en agosto de 1955, la delegación argentina aportó 37 trabajos de primera línea que ubicaban al país en un lugar prioritario en el plano internacional. La construcción de las bases de la cultura atómica, la construcción de la ya nombrada CNA y la Dirección Nacional de Energía Atómica, la clausura del proyecto Huemul y la apertura del Instituto de Física de Bariloche, hoy conocido como Instituto Balseiro, así como el posicionamiento de nombres como el propio José Balseiro, el metalúrgico Jorge Sábato y el contraalmirante Pedro Iraola-Goitia en la conducción del programa nuclear, quienes fueron actores clave para su desarrollo, fueron algunas de las bases construidas durante el peronismo que cimentaron un camino próspero para la política atómica argentina. Con una importante con tal posición del progreso de la ciencia argentina. General Vistialacto y del primer del sincrociclotrón en el hemisferio austral. En la sede de la Comisión Nacional de la Energía Atómica, escucha las explicaciones de orden técnico del titular del organismo dedicado a los estudios nucleares. En cumplimiento de los postulados de la doctrina nacional, el nuevo aparato ha de estar al servicio de los ideales de paz y de humana comprensión que sustenta la ciencia argentina, poniendo al alcance de los que sufren nuevos elementos para la lucha contra la muerte y el dolor. Con el sangriento golpe de Estado de 1955, se marcó una ruptura en aquel proceso que ya comenzaba a dar frutos. Los intentos por desperonizar el país, que llevaron a la persecución y fusilamiento de militantes, sindicalistas y militares peronistas, y la prohibición de siquiera mencionar a Perón, se extendieron al cierre de áreas clave de gobierno, como la Dirección Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, a lo que se le sumó la repartija de dependencias entre las distintas fuerzas que no dialogaban entre sí, y a una puja de sectores económicos por influenciar distintos ámbitos del Estado. Todo eso llevó a una fragmentación total y a la imposibilidad de formular una política industrial a largo plazo. Pese a que las aspiraciones industrialistas de un gran sector del ejército y la propia acción de Iraola-Goitia en sus inicios en la CNA poco a poco fueron siendo arrinconados, la considerable continuidad en los lineamientos del nuevo presidente de la CNA, Óscar Kicilalt, y la acción de algunos actores importantes que la integraban, como era Sábato, generaron una especie de enclave industrial en el medio de los vaivenes políticos de aquellos violentos años. Por supuesto, el prestigio internacional de la energía atómica ayudó, pero fue sobre todas las cosas la consolidación de una cultura nuclear dentro del código genético nacional lo que impulsó y generó que sectores sumamente discordantes apoyen esta política, transformando el desarrollo del sector nuclear argentino en una verdadera causa nacional. Fue así que la Comisión Nacional de Energía Atómica logró atravesar los gobiernos de facto sin alterar la orientación que le había dado aquel gobierno que ahora se prohibía nombrar. La primera expresión de que se comenzaba a pensar en el largo plazo fue
fue la decisión de no comprar, sino construir en el país el primer reactor de investigación argentino, el RA-1, basado en los planos de un reactor tipo Argonaut que se había inaugurado hace pocos meses en Chicago y que la gestión de Kijilat había traído al país, el cual alcanzó estado crítico a principios de 1958. En la construcción participaron 32 empresas argentinas, y al poco tiempo el know-how de sus elementos combustibles fue vendido a una empresa alemana, en lo que representaría la primera exportación del sector, un indicio muy claro de su competitividad y el desarrollo que podía alcanzar. En los años siguientes, la CNA amplió su capacidad con el RA0, un reactor auxiliar, y el RA2, un reactor pensado para producir radioisótopos para uso médico. A mediados de los años 60, la Comisión Nacional de Energía Atómica ya no era solo una entidad de investigación, se consolidaba como un polo tecnológico con peso propio. En 1967 se inauguró el RA3, un reactor de 5 megawatts diseñado para la producción de radioisótopos y la experimentación de materiales. En su construcción participaron casi 70 empresas nacionales. La Argentina no solo dominaba la investigación y la producción de radioisótopos, sino que avanzaba en la explotación de uranio y en el diseño de centrales de potencia. En 1965 se iniciaron los estudios de factibilidad para la primera central nuclear de América Latina. 4 años después, la construcción de Atucha 1 sería adjudicada a la empresa alemana Siemens, pero con una condición clara: debía incorporar al máximo posible de empresas argentinas. Argentina no podía ser solo un comprador de tecnología, debía absorberla, dominarla y en lo posible exportarla. Y eso se logró en base a alineamientos bien asentados en la CNA que no sucumbieron aún frente al péndulo de la política nacional. El dilema de hacer de Atucha 1 una central de uranio natural o uranio enriquecido estuvo sumergido enteramente en esta decisión de ir hacia la autonomía y solidificar de forma soberana el programa nuclear. El uranio natural, aquel que se extrae directamente de la corteza terrestre sin modificaciones significativas, posee una composición que es aproximadamente 99% de uranio 238 y apenas 0,7% de uranio 235, el isótopo fisionable, es decir, el que permite mantener la reacción en cadena dentro del reactor. El uranio enriquecido, en cambio, es aquel que se obtiene luego de un proceso sumamente complejo, que aumenta la proporción de uranio 235, llevándolo a un rango entre el 3 y el 5%, generando un combustible más eficiente, que no necesita el uso de agua pesada, como sí el uranio natural. La imposibilidad de enriquecer uranio a escala comercial, producto del alto grado de conocimiento necesario y los altos costos, hacían conveniente la primera opción, donde la Argentina podría apuntar a un dominio total del ciclo del combustible. En opinión de la Asociación de Profesionales de la CNA, la segunda opción significaba, por un lapso indefinido, la dependencia estrecha de un único proveedor, los Estados Unidos, situación generadora de presiones políticas y económicas. Este efecto se profundizaría en los años siguientes, donde se endurecerían aún más las restricciones de Estados Unidos hacia los países en desarrollo, lo que iría empujando a la Argentina a asumir una orientación cada vez más decidida hacia la autosuficiencia en materia nuclear. A finales de los 60 y principios de los 70 ya estamos frente a una robusta tecnopolítica nuclear sobre la base de 3 componentes: el desarrollo de capacidad tecnológica autónoma, la conformación de una industria nacional sectorial y la búsqueda del liderazgo regional nuclear, con la mira puesta en la prospección, extracción y procesamiento del uranio argentino y en la producción de energía eléctrica de forma generalizada. En aquellos años, Jorge Sábato declaraba: lo atómico ha dejado pues de ser un tema académico y de laboratorio, y se ha integrado a la trama sociopolítica económica argentina, a la que sin duda agregará color y textura, y de quien recibirá influencias beneficiosas y deformaciones perjudiciales. En 1973, en un entorno de polarización política creciente, la fórmula Perón-Perón ganó las elecciones con el 62% de los votos, y luego de 18 años de exilio, el general asumió por tercera vez la presidencia. Kijilat, luego de 18 años frente a la CNA, puso su renuncia a disposición, la cual fue aceptada, siendo reemplazada por Iraola Goitía, a quien él mismo convenció de su regreso. Igual que ocurrió a fines de 1955, ahora el enroque inverso tampoco iba a modificar la tecnopolítica nuclear. Es difícil analizar lo hecho en su corto periodo presidencial. Fueron pocos e intensos meses, pero bastaron para mostrar una imagen esclarecedora. Como había ocurrido 20 años antes, con la inauguración del primer sincrociclotrón, Perón ponía ahora en funcionamiento la primer central de potencia de América Latina, el 21 de marzo de 1974. Una postal poética en la que, junto a sus ministros y al secretario de la Confederación General de Trabajadores, inauguraba aquel logro que convertía a la Argentina en el primer país latinoamericano en suministrar energía a usuarios particulares a partir de la fisión nuclear.
Los primeros años de la década de 1970 representaron una encrucijada. Para los países avanzados, el dilema era concretar las ambiciones comerciales alentadas de la década de 1950 y simultáneamente obturar la transferencia de tecnologías proliferantes a los países en desarrollo. Para los países de la semiperiferia, el dilema era cómo generar programas de transferencia y aprendizaje para desarrollar capacidades propias y evitar a la vez la sangría de divisas necesarias para el proceso de industrialización. La retórica de colaboración internacional, difundida durante los años 50, iba dejando lugar a marcos regulatorios que comenzaban a obstruir lo que se les había prometido a los países en desarrollo. No es casualidad que esto ocurriera cuando algunos países de la semiperiferia comenzaban a entrever la posibilidad de exportar tecnología nuclear a otros países en desarrollo. El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 representó una interrupción del proyecto industrializador argentino, con una profunda desarticulación de las capacidades planificadoras y regulatorias del Estado y una fuerte destrucción del tejido productivo nacional. Esto, por más contradictorio que parezca, convivió con una aceleración del programa nuclear, con un fuerte impulso de las grandes obras en el sector. La explicación para esta situación la podemos encontrar al centrarnos en las tensiones que existían dentro de la cúpula militar, donde había un ala más bien desarrollista que se contraponía al ala liberal. La convivencia de estas dos tendencias fue posibilitada por la construcción de un consenso, por el cual los desarrollistas no planteaban una posición irreductible a las reformas económicas impulsadas por Martínez de Hoz, y a cambio los liberales les aprobaban los gastos militares, el sostenimiento de las empresas del Estado y el plan de obras públicas. Las contradicciones, sin embargo, significaron el final de una tecnopolítica nacionalista vinculada al sector nuclear, ya que el mismo dejó de ser un núcleo dinámico que posibilitaba el desarrollo del tejido industrial, convirtiéndose una isla dentro de un país que se desindustrializaba a pasos acelerados. Así, las grandes obras realizadas en el marco de la política nuclear se transformaron en un nicho privilegiado y altamente codiciado por los grandes grupos económicos nacionales, ganadores del proceso aperturista y fuertemente beneficiados por los contratos estatales, lo que daría forma a la llamada patria contratista. Al mismo tiempo, esta connivencia entre los grupos oligopólicos y la cúpula militar, que encontró en las grandes obras públicas financiadas con endeudamiento externo una vía para la transferencia de recursos, terminó generando un programa nuclear desproporcionado para las capacidades financieras argentinas e insostenible en el largo plazo. Sumado a esta complicación presupuestaria, el gobierno militar también fue acorralado por las presiones externas. Las pruebas de India de explosiones nucleares con fines pacíficos, utilizando tecnología provista por empresas canadienses, la misma que utilizaba la Argentina, generaron una reacción en los países centrales, que terminó en una nueva avanzada de los mismos contra los programas nucleares de los países periféricos. Ya desde 1974, los países exportadores de tecnología nuclear se habían comenzado a reunir en forma secreta. Las reuniones de este grupo, poco más tarde conocido como el Club de Londres, fueron conducidas inicialmente por el secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger. El objetivo era poner restricciones al comercio de equipos y tecnologías nucleares y evitar que la competencia entre los países exportadores debilitara las exigencias de salvaguardias. Mientras que el Tratado de No Proliferación se proponía establecer un límite entre un conjunto minoritario de países que podían fabricar artefactos nucleares y los que debían abstenerse, el Club de Londres intentaba ahora definir por tiempo indeterminado una nueva demarcación entre unos pocos países que podrían desarrollar el ciclo completo del combustible nuclear y los que deberían resignarse al papel de importadores de esta tecnología. Estas intenciones eran claramente contrarias al desarrollo argentino, que ya empezaba a dar sus primeras exportaciones en el sector, participando del desarrollo del proyecto nuclear peruano y que además estaba dando los últimos pasos para completar el ciclo del combustible nuclear. La guerra de Malvinas precipitó una tendencia que ya se venía observando. Las presiones de Estados Unidos y por supuesto del Reino Unido para que Argentina dé marcha atrás en su programa nuclear se recrudecieron. Dichas presiones, si bien no tendrían efecto inmediato, irían debilitando, de la mano con la creciente asfixia presupuestaria, la relevancia del programa nuclear dentro de las prioridades de la política nacional. Aún así, con la recuperación democrática, la continuidad del programa nuclear fue una de las pocas cosas que se rescataron del gobierno militar, siendo esta una evidencia clara de la persistencia de la cultura nuclear en el ideario nacional. A pesar de esto, la debilidad del gobierno radical, sumada a la fuerte carga que la deuda externa heredada tenía sobre el presupuesto nacional, la cual llevaba una constante asfixia presupuestaria, le dieron el pie ideal a la diplomacia norteamericana para intensificar sus presiones para frenar el plan nuclear argentino. Alfonsín dio indicios de querer mantener la posición autonomista, aunque finalmente cedió en esta postura ante la necesidad de un ajuste estructural y las presiones exteriores,
decidiendo que las partidas para ciencia y tecnología se mantuvieran congeladas entre 1984 y 1989. La búsqueda del gobierno, una vez corporizada la restricción externa, fue intentar incentivar la colaboración con Brasil en la temática, a la vez que se recalcaba el rol pacifista del programa nuclear argentino. Pero las presiones de la embajada estadounidense siguieron sin cesar. Con la crisis hiperinflacionaria que terminó eyectando al gobierno radical ya consumada, Carlos Saúl Menem asumía la presidencia. Su postura electoral, coincidente con los lineamientos históricos del peronismo, fue rápidamente reemplazada por un alineamiento total con los intereses estadounidenses. El ideólogo de esta postura, conocida como realismo periférico, Carlos Escudé, sostenía que el desafío al orden impuesto por la potencia hegemónica, los Estados Unidos, desde la posición argentina, un país al que caracterizaba como periférico, empobrecido, endeudado, poco relevante para los intereses vitales de las potencias centrales, solo podía generar graves costos para el mismo. Fue así que, como parte de este viraje en la política internacional, la Argentina firmó los tratados de no proliferación nuclear, renunciando a 25 años de coherencia en la política atómica. A estas firmas le siguieron el freno de la construcción de Atucha 2 en 1955 y el cierre de la empresa nuclear argentina de centrales eléctricas un año después. Esto, sumado a un desguace en la Comisión Nacional de Energía Atómica, que fue dividida en distintas entidades sin coordinación entre ellas, y al éxodo de cerebros justificado por el achicamiento del Estado, significó un abandono definitivo del programa nuclear argentino. Mientras que las políticas neoliberales impactaban de forma dramática en todo el tejido científico y tecnológico, INVAP, una empresa que había surgido hace unos años como un desprendimiento de la CNA, continuaba concretando asociaciones y exportaciones de tecnología a países periféricos. A la firma, en 1988, de un acuerdo de asociación tecnológica con Argelia y la inauguración en aquel país de un reactor de investigación construido por la empresa argentina el año siguiente, le siguieron una serie de exportaciones de la misma empresa a Cuba, Egipto, India, Irán, Rumania, Siria y Australia. Esta capacidad tecnológica, organizacional y política que hizo posible la construcción de un mercado nuclear en países periféricos es probablemente el resultado más visible del régimen tecnopolítico nuclear y pone de manifiesto una lógica de desarrollo que es producto de un arduo proceso de aprendizaje y acumulación de competencias. Estas capacidades fueron las que permitieron reactivar el programa nuclear en el año 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner. En este proceso se realizaron las obras de extensión de vida de las centrales Atucha 1 y Embalse, la finalización de Atucha 2 y la reanudación de las actividades tendientes a completar el ciclo atómico en el país, así como también el inicio del proyecto CAREM, un reactor modular de última generación diseñado y construido por la CNA, que representaría un gran avance en la búsqueda por desarrollar reactores nucleares de pequeño tamaño, claves para el crecimiento de la potencia nuclear en países periféricos. Fue la consecución de políticas coherentes y tendientes a favorecer una posición autónoma en nuestro desarrollo nuclear, con el Estado como el gran estructurador que dirigió el proceso e invirtió una gran cantidad de recursos, lo que permitió la maduración de capacidades tecnológicas altamente competitivas, de las cuales INVAP es una de las principales referencias. Que presenta el plan nuclear argentino. Digamos, no solo que tenemos planeado desarrollar Atucha 3, Sí. sino que además estamos planeando trabajar con reactores pequeños, modulares, y que los vamos a poder exportar. O sea, esto es interesante que la gente sepa. En toda esa carrera tecnológica, Sí. Argentina está 7 años adelantado respecto al resto. ¿Qué? Así como lo escuchás. No puede creer el gordo. O sea, ustedes se dan cuenta. Por fin uno. O sea, ustedes se dan cuenta que con los quilombos de energía que hay afuera, digamos, nosotros vamos a exportar reactores nucleares a lo pavote. Sí, sí. O sea, ustedes se Un dan nivel de cuenta. sofisticación tecnológica, además, que. Sí, exacto, porque está hecho por físicos y matemáticos del Balseiro Sí, señor. y por el INVAP, que es una empresa privada. Por eso, cuando el actual presidente reivindica las competencias nucleares argentinas, diciendo que estamos 7 años adelantados y realzando la capacidad de INVAP, una empresa pública que por alguna razón Milei piensa que es privada, al mismo tiempo que recorta las partidas para el sector y frena el proyecto CAREM que tenía puesto a punto para finales del año pasado, cae en una profunda contradicción, sosteniendo un discurso que es más propio del realismo mágico que de la práctica política. Si en la actualidad un proyecto político autoproclamado anarcocapitalista y antiestado puede plantear un nuevo plan nuclear argentino, es debido a una inmensa ventaja competitiva del país frente a otros de la región, que es producto directo de una política puesta en marcha por Perón y su visión soberana y continuada como política de Estado durante más de 25 años. Muchas veces desde estos sectores se impone a la Argentina dejar de hacer políticas para transformar
transformar su matriz productiva y dedicarse a lo que es naturalmente bueno. Pero no existe ser naturalmente bueno en algo. Las capacidades se construyen. Y el plan nuclear argentino, traccionado por una cultura nuclear bien arraigada, es prueba de ello. Al desarrollo no se accede por una seguidilla de sucesos aleatorios producidos en un sistema de mercado. El desarrollo se piensa, se planifica y se ejecuta. Por eso, reconstruir una tecnopolítica nacional que, como ocurrió en el pasado, nos permita dar un salto en nuestras capacidades tecnológicas y nos ponga a discutir cara a cara con las potencias mundiales es imprescindible para pensar un proyecto de país. Lo que estaba en juego entonces es lo mismo que está en juego ahora, la posibilidad de construir una patria justa, libre y soberana.